Christos Anestis. Amén. Le damos la bienvenida a todos los hermanos que vienen hoy por primera vez y a los hermanos que nos van a ver por la apologética Siloé también, que muchos hermanos siguen la clase. Le damos la bienvenida. Así que, pues hoy, como ya hemos hecho esta larga introducción al libro de Josué, y pues hoy vamos a ver si comenzamos a leer este libro, primer libro histórico de Josué. Como dijimos en todos estos días, el personaje, por supuesto, principal y central del libro es Josué, el libro histórico. Lo más importante de este libro es que contiene toda la lucha de Dios a favor del pueblo de Israel en la conquista de Canaán, en la tierra prometida. La conquista, por supuesto, fue el final de esta gran peregrinación por el desierto, y vemos cómo a partir de ahora Israel se va a asentar como una nación fija. Ya se va a terminar el camino por el desierto, comienza una total etapa diferente en el pueblo de Israel. En primer capítulo de Josué, en versículo 1, dice: después de la muerte de Moisés, siervo de Yahvé, habló el Señor a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés, y le dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Arriba pues, pasa el Jordán, tú con todo este pueblo, hasta la tierra que yo le doy a los israelitas. Les doy todo lugar que sea hollado por la planta de sus pies, según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el río grande, el Éufrates, toda la tierra de los hititas y hasta el mar grande del poniente será territorio de ustedes. Nadie podrá resistirse en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Estos primeros versículos de Josué, capítulo 1, versículos sobre todo del 3 al 4, tiene promesas incondicionales. Josué, por supuesto, dijimos la semana pasada, tenía mucha experiencia. Había salido de Egipto, había conocido la esclavitud, había habitado con Moisés 40 años, había sido testigo de los milagros de Dios sobre Israel. Sin embargo, Josué tenía necesidad de algo. Josué tenía necesidad de la confirmación de esas promesas de Dios. Para estar participando de esta tarea de guiar a Israel en la conquista, Josué necesitaba esta confirmación. A veces, pues, tenemos, como dijimos cuando hablamos las características del líder de Josué, la experiencia, el testimonio, todo eso está bien, la sucesión que le dio Moisés, pero hay veces que uno necesita, pues, la confirmación de lo que el Señor te manda. Por eso todas las personas que caminan en el Espíritu saben que a veces que uno está pensando hacer algo, está pensando realizar algo, y uno pues no está seguro, y una persona que no tiene nada que ver contigo, ni te conoce, te dice una palabra que es lo mismo que tú estás pensando. Eso es confirmación, cuando es algo que no tiene relación. Por ejemplo, yo le he contado ya a Jorge que nosotros pensábamos hacer cuando terminemos con la Iglesia del Oriente, que estamos haciendo el programa de Radio Paz y de Radio Católica Mundial. Jorge y yo habíamos hablado de hacer un programa sobre las leyendas negras de la Iglesia. La Inquisición, la papisa, que fue toda esa tontería. Vamos a hacer un programa, pero eso lo hablamos Jorge y yo en el cuartito que atrás cuando estábamos grabando. Comenzarlo cuando termináramos dentro de 2 semanas. Y hoy me escribe yo no estaba muy seguro si sería interesante, y me escribe un muchacho y me dice: Frank, ¿por qué ustedes no comienzan, un muchacho que no sé de qué país es, por qué ustedes no comienzan un libro sobre las leyendas negras de la Iglesia? Y yo dije, eso es confirmación de lo que nosotros estábamos hablando. Y eso en nuestra vida, todo el que camina en el Espíritu, pues muchas veces que uno dice algo, dice: oye, tú estás confirmando lo que yo estaba pensando. Es como que el Señor te quiere dar una seguridad que en lo que tú estás vas bien. Y Josué tenía toda esta preparación, pero aquí el Señor les va a confirmar. Se lo dice a Josué: te voy a dar esta tierra, todo lugar que oye la planta tuya va a ser de ustedes, y le da las extensiones. Y dice: nadie podrá resistirte en todos los días de tu vida. Lo mismo que estuve con Moisés, estaré contigo. Aquí está pues el Señor confirmando al mismo Josué que, tal como asistió a Moisés en el camino por el desierto, va a asistir a Josué en el establecimiento de la nación de Israel. Dice el versículo 6: sé fuerte y valiente,
porque tú vas a dar a este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres. Basta que seas muy fuerte y valiente, teniendo cuidado de cumplir toda la ley que te dio mi siervo Moisés. No te apartes de ella, perdón, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito a donde quiera que vayas. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche, y así procurarás obrar en todo conforme a lo que está escrito. Tendrás suerte y éxito en tus empresas. No te he mandado que seas fuerte y valiente, no tengas miedo ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Estamos viendo, si ven, esto es un resumen de lo mismo que en el Deuteronomio el Señor habla a través de Moisés. Pero en este momento el Señor se lo confirma a Josué. Y fíjate, le dice con lo que es el tema central del libro: sé fuerte y valiente. Sé fuerte, esfuérzate y sé valiente. Eso va a ser el lema de todo el libro, va a ser el lema de Josué y va a ser el libro de Israel. También el Señor le dice que basta con que sea fuerte y sea valiente. Con eso le basta. Pero dice, poniendo una condición, teniendo cuidado de cumplir toda ley que te dio mi siervo Moisés. O sea, no se puede ser solamente valiente y esforzado, sino uno tiene que tener una guía. Porque si no, muchas veces la valentía se convierte en temeridad. Y por eso el Señor se lo dice, sé fuerte y valiente, y eso está perfectamente bien, pero sé fuerte y valiente ¿bajo qué? Bajo la guía que te dio Moisés. Bajo todo este Deuteronomio que Moisés nos estuvo preparando a Israel para esta entrada a la tierra prometida. Y dice lo mismo que le dijo Moisés: no te apartes de esta ley ni a derecha ni a izquierda, para que tenga éxito a donde quiera que vayas. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Israel lo sabe desde que salió de Egipto, Israel lo sabe desde que entra Israel. Él tiene que caminar en la presencia del Señor, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Ese va a ser el gran drama de Israel, que Israel va a estar caminando siempre en zigzag. Cuando el Señor le va a decir, como va a decir Josué al final del libro, ustedes están como alguien que cojea de las dos patas. ¿Para dónde ustedes por fin se van a inclinar? ¿Para los dioses paganos o para mí? ¿Se acuerdan la famosa frase que cierra el libro? Yo no sé qué ustedes van a servir, pero yo y los míos servimos al Señor. Ese va a ser el gran problema de Israel. No se esforzaron, fueron valientes, pero continuamente no caminaron derecho. Caminaron a derecha y a izquierda. Y si ustedes se dan cuenta que eso es caminar en zigzag. El que camina en zigzag se demora mucho más para llegar a la meta que cuando se camina en línea directa. Y el Señor lo deja bien claro. Tú vas a tener éxito si caminas derecho. ¿Y cómo Israel va a caminar derecho? Para eso tenía la guía. ¿Qué guía tenía? La ley. La ley. ¿Se acuerdan cuando hablamos antes de Moisés? Israel no tenía ley. Por eso Israel no sabía cómo había que vivir para agradar a Dios. Por eso es que vemos que los patriarcas tuvieron 2, 3 mujeres y hubieron líos familiares y la gente dice, pero ¿cómo los patriarcas? Por supuesto que son los patriarcas, ¿por qué? Porque no había ley. El hombre no sabía cómo agradar a Dios. Cuando el Señor le da la ley a Moisés, la ley que el Señor le da a Moisés no es un castigo, es como las líneas de un ferrocarril. ¿Para qué? Que las líneas de ferrocarril te indican hacia dónde el ferrocarril va a ir, pero el ferrocarril tiene que correr encima de las líneas. Nosotros somos ferrocarril y en este caso en Israel era la ley era los carriles. El Señor le decía, tienes que coger por aquí si quieres llegar a destino seguro. Y la ley la tenía Israel bien claro. Acuérdense bien, muchas veces uno ve la ley como castigo, la ley no es castigo. La ley es una forma como el Señor quiere indicarle al pueblo de Israel que debe vivir para agradarlo a Él. Ahora nosotros que no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Ahora los que quieren saber cómo agradar a Dios, tenemos que vivir en la gracia de Dios. Y se lo dice el Señor a Josué, no se aparte este libro de la ley de tus labios, medítalo día y noche, obra en todo conforme a lo que está escrito. Vuelve a repetir, y tendrás suerte y éxito en tus empresas. Dice, ¿no te he mandado que seas fuerte y valiente? Se lo pregunta el Señor. Dice, no tengas miedo. Lo que va a decir la Biblia 364 veces, una vez para cada día del año. No tengas miedo.
porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Y esa fue la característica de Josué desde el principio. ¿Se recuerdan cuando la exploración de la tierra prometida? Josué no tuvo miedo. Josué fue un hombre de una gran confianza en el Señor. La presencia de Dios en Israel no significa estar ahí de una forma estática, que Dios está siempre metido en Israel. La presencia de Dios en Israel se presenta de una forma dinámica. No es que Dios está ahí y está ahí, sino que Dios siempre está en movimiento, creando y guiando. No es algo estático que está sobre nosotros. En este tiempo era el Señor, en la época de la iglesia ahora es el Espíritu Santo. Todos sabían que el Señor estaba con ellos de una forma dinámica, que se movía delante de ellos, como la roca del Oreb. ¿Se acuerdan? Donde quiera que llegaba Israel se encontraba la peña. La peña, el Señor se manifiesta en el que camina, no en el que se queda en el mismo lugar. Eso es lo que Jesús va a decir más tarde en el Evangelio, lo mismo que Israel por el desierto: carga tu propia cruz. ¿Y qué más? ¿Se queda ahí? ¿Qué dice? Carga tu propia cruz. ¿Y qué? Y sígueme. Nuestro Dios es un Dios en movimiento, que se queda estancado, se queda ahí. Y hay muchas personas que espiritualmente en la iglesia, de sabiduría, de todo, se quedan en el mismo lugar. No caminan como Israel. Y eso es lo que Jesús nos dice. Nosotros no podemos, como cristianos, aplicando esto a la vida de nosotros, no podemos quedarnos en el mismo lugar lamentándonos por la cruz que tenemos. Tenemos que cargar la cruz y seguir caminando. El que se queda parado en un fangalizar, en un fango o en una arena con un peso encima, se hunde. El que camina no se hunde y llega. Y eso es lo que el Señor le llamó a Israel, le llamó a Josué y nos llama a nosotros. Dios no es un Dios estático. Dios es un Dios que siempre está en movimiento y quiere que nosotros siempre estemos en movimiento. Que ni siquiera una cruz nos paralice. Que siempre caminemos. Si la cruz fueran a paralizar, la mitad de la iglesia se hubiera quedado hace tiempo pues en el mismo lugar. Sobre todo los santos, que tanto han sufrido también los santos a través de toda la historia. Y vemos también en esta parte que, y como estamos viendo desde el comienzo del Pentateuco, lo vimos que la mayoría de las promesas dadas por Dios en las Sagradas Escrituras llevan con ellas condiciones. Casi todas las promesas que llevan condiciones. Porque yo le he dicho muchas veces que yo oigo a cada descarado por ahí decir, no, porque yo me agarro de la promesa de Dios que no hay siervo desamparado ni hijo suyo que mendigue pan. Sí, pero fíjate, esa promesa, no hay siervo desamparado ni hay hijo suyo que mendigue pan, ¿no es para quién? Lo dice, para los siervos. No hay siervo de Dios. Si tú eres siervo de Dios, esa promesa no es para ti. O sea, casi todas las promesas que el Señor da, busca el reino, busca primero el reino de Dios. Y lo demás se te dará por añadidura. Se te va a dar, pero ¿qué es lo que tienes que hacer primero? Buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios y lo demás se te da por añadidura. Muchos cultos estos protestantes, ¿qué es lo que dicen? No, abre las manos que la añadidura te va a llegar. Es lo que están prometiendo esa nueva era que se ha metido en las iglesias pentecostales. Un Dios que es como un social security. Un Dios que te manda cheques del gobierno, que da y da y da. Sí, el Señor da, pero el Señor primero requiere de ti. Se te dará por añadidura, o sea, te dará todo sin que tú lo busques, pero ¿cuándo? Cuando tú buscas primero el reino de Dios. Es lo que le dijo, no me acuerdo a qué santa, fue Santa Teresa, no me acuerdo quién fue, que el Señor le dijo, tú ocúpate de lo mío, que yo me ocupo de lo tuyo. Y eso es una gran verdad. Tú ocúpate de lo mío, le dijo el Señor, que si tú te ocupas de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo. Todas las promesas de Dios, casi todas las promesas de Dios llevan consigo condiciones, porque si vienen a ver qué cosa es la promesa es un pacto. Yo cumplo y tú cumples. La promesa, si vienen a ver, la promesa es un pacto personal. Por eso nosotros antiguos, cuando íbamos a un monasterio otras veces, hacíamos casi siempre un pacto con Dios para todo el año. Pero el pacto no empieza a funcionar cuando tú resuelves algo, el pacto comienza a funcionar desde ya que tú lo haces, sin esperar que te llegue nada. En la medida que tú eres fiel a lo que has prometido, vendrá lo que el Señor te va a dar. El hombre tiene que poner de su parte para realizar
su cumplimiento. Por eso que yo no entiendo cómo también estas iglesias dicen que las obras no sirven para nada. ¿Sí? ¿Qué cosa es vivir en la voluntad de Dios? ¿Qué cosa es? Obra. Vivir en la voluntad de Dios es obra. Pues digo, yo vivo en la voluntad de Dios, pero hago lo que me da la gana. ¿No? Vivir en la voluntad de Dios es obra. Por eso dice Romanos 10:13 que para ser salvo, ¿cuál es la condición? Invocar y creer en el nombre del Señor. Vivir el nombre del Señor. Si tú vives el nombre del Señor, ¿qué es lo que quiere decir? Que tú vas a ser fiel al nombre del Señor. Y si tú eres fiel al nombre del Señor que tú proclamas, tú eres salvo. Vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Por el propósito por el cual Dios había puesto condiciones y se la puso a Josué, se la puso a Israel, es porque él quería obediencia. La obediencia. Él quería bendecir la obediencia de Josué, como también él quiere bendecir la obediencia nuestra. Muchas veces si no hay obediencia, muchas veces no siempre, si no hay obediencia, no hay bendición. Una cosa trae la otra. Por eso en estos tiempos que vivimos no hay casi bendición. ¿Por qué no hay bendición? Porque hay una gran desobediencia. Y a la vez de desobediencia no puede haber bendición. Josué es el que va a repartir, pero vemos que se dice el Señor aquí, toda la tierra por heredad de Israel. Y es una promesa, a la vez un mandamiento que el Señor le da a Josué para poder repartir la tierra de Israel, tal como el Señor se lo había dicho. ¿Qué tenía que hacer Josué? Esforzarse y ser valiente. No era así de gratis. Josué, tú vas a repartir, no. Esfuérzase y sé valiente en la batalla y tú vas a repartir la promesa que yo le di a Abraham. Mira qué gran responsabilidad le cae a Josué, repartir la herencia, lo que Abraham vio 500 años antes, Josué que ni Moisés lo vio, lo va a realizar Josué. Pero para poder realizar eso, tiene que ser valiente, esforzarse y vivir en la voluntad de Dios. Estas son, si venimos a ver esto que de esforzarse y ser valiente, más que acciones son actitudes. ¿No? Porque uno puede hacer las cosas maquinalmente. ¿Y qué cosas son? Acciones. Cuando tú haces las cosas maquinalmente, son acciones. Si el pueblo cananeo venía a atacar a Josué, o Josué e Israel, ¿qué iban a hacer mecánicamente? Defenderse. Ahora, ¿eso es qué cosa? Esa es una acción. Ahora, cuando ya Josué va, yo voy a dar la batalla porque voy a ganar, eso es una actitud. O sea que muchas veces nosotros caminamos, ¿por qué? Por acciones. No caminamos por actitudes. Tenemos que aprender no a caminar por actitudes, no caminar por reacciones, sino caminar porque eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que yo siento que el Señor me manda hacer. Muchas veces somos reactivos en vez de ofensivos, reaccionamos después que pasa la acción. Y el Señor se lo dice a Josué, no solo defiéndete, sino que esfuérzate y sé valiente. Dos actitudes en la vida. La valentía, ¿por qué Josué podía darse el lujo de ser valiente? Porque él sabía que el Señor estaba con él. Ahí estaba todo, desde el principio, Josué sabía que el Señor estaba con él. Y al ser valiente, se esforzaba por ser fiel a ese Dios que se estaba manifestando. Eso es lo que Pablo después nos va a decir a nosotros en la Epístola a los Romanos. Si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar? Dios y yo somos mayoría. Ahora, es una promesa que también primero tenemos que creerla. Tenemos que creerla. Josué era una persona que no creía en la derrota. ¿Por qué Josué no creía en la derrota? Porque tenía fe en que lo que Dios había hecho, porque era testigo de lo que Dios había hecho. Muchas veces en nuestra vida nos hace falta ver el poder de Dios para poder esforzarnos muchas veces. Muchos cristianos que nunca ven el poder de Dios y al no ver el poder de Dios no están seguros si Dios tiene poder. Por eso Josué, que vio abrirse el mar delante de él, Josué estaba seguro que ese poder de Dios lo iba a acompañar toda la vida. Josué se apropió a partir de ese momento de esas promesas de Dios. Nosotros tenemos que aprender a apropiarnos de las promesas de Dios. Pero para apropiarnos de las promesas de Dios, tenemos que saber cuáles son
las promesas de Dios, porque si usted no sabe cuáles son las promesas de Dios, tú no te puedes aprovechar de esas promesas de Dios, porque le dice el Señor a Josué que él medita continuamente el libro de la ley. Ahí estaban las promesas. Nosotros tenemos que estudiar la Escritura, tanto la antigua como la nueva, para ver qué promesas hay de Dios para nuestra... Los salmos están llenos de promesas. Entonces, saber relacionar en un momento de la vida qué promesa yo tengo que apropiarme, como hizo Josué. Esta promesa es para mí y me voy a agarrar de esa promesa y no la voy a... Pero acuérdate que la promesa conlleva una condición. Pues esta cita que me gusta tanto que dice, no hay hijo de Dios o siervo de Dios desamparado, ni hijo suyo que mendigue pan. Si tú estás en una situación mala financiera, si no tienes trabajo, tú te agarras de esa promesa y dices, Señor, y se la recuerda, Señor, me agarro esa promesa de que no hay hijo de Dios, que no, ni siervo suyo que mendigue pan, pero me esfuerzo en ¿qué? En ser un hijo de Dios y buscar trabajo, como dice Ana María, pero te esfuerzas en ser un... ¿Usted entiende lo que le digo? Tú te agarras de la promesa y tú se la recuerdas al Señor, pero tú tienes que esforzarte en ser hijo de Dios, porque esa promesa es específica ¿para quién? Para los hijos, siervos de Dios. Hijo quiere decir en sentido de siervo, el que sirve al Señor. Entonces, si estás sin trabajo, tienes que esforzarse más todavía en servir al Señor para que el Señor sepa que esa promesa tú te la estás apropiando. Y como eso, ¿cuántas promesas hay en la Biblia? La que está en Juan 6, una de las más grandes, que come mi carne y bebe mi sangre, no morirá eternamente. Eso es una tremenda promesa que hay. La Biblia hay cientos de promesas que podemos nosotros, todo el Deuteronomio está lleno de promesas, pero acuérdense, cuando tú te vas a apropiar de una promesa, tú tienes que buscar cuál es la condición y comenzar a esforzarte en qué, en la condición, en la medida que reclama la promesa, porque si no, esa promesa no es para ti, no es para ti. Y eso fue lo que hizo Josué en todo este libro. Vivir, buscar cuál es la condición de Dios para poder apropiarse de la promesa de repartir la tierra de Israel, que era la culminación de todo lo que Dios le había prometido en el primer pacto a Abraham y a toda su descendencia. El Señor le promete a Josué estar con él a donde quiera que él vaya. Vemos que Dios es un Dios dinámico. Dios no se queda a la entrada. Dios a donde dice Josué, yo voy a caminar, le dice a Josué, voy a caminar contigo, tal como caminé, ¿con quién? Con Moisés. A donde quiera que tú vayas, yo voy. Esa presencia continua es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, que donde quiera que vamos con el poder del Espíritu Santo. Y dice en el versículo 10, Josué pues dio a los escribas del pueblo la orden siguiente: pasen por medio del campamento y den esta orden al pueblo. Hagan provisiones, porque dentro de 3 días pasarán ese Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor tu Dios les da en posesión. A los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés, les habló así: recuerden la orden que les dio Moisés, siervo de Yahvé. Yahvé su Dios le ha concedido descanso, dándole esta tierra. Sus mujeres, sus pequeños y sus rebaños se quedarán en la tierra que les ha dado Moisés, aquí en la Transjordania. Y ustedes ven, la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés se queda del lado de acá de Jordán. Ese va a ser el territorio. Los que han ido a Israel, ¿se acuerdan cuando venimos bajando de Nazaret para Jerusalén? Es la parte que se ve entre la carretera y las montañas esas grandes que se ven los pueblecitos jordanos. Esa es la Transjordania. Cuando usted viene bajando para Jerusalén, toda esa parte de ahí, esa era la parte de Rubén, de Gad y de media tribu de Manasés. Ellos fueron los primeros y les dijo: ustedes no van a tener que esforzarse mucho porque ustedes ya se quedan aquí. Esforzarnos son los que vamos a cruzar el río. Dice: sus mujeres, sus pequeños y sus rebaños se quedarán en la tierra que les ha dado Moisés aquí en Transjordania. Pero ustedes, todos los guerreros esforzados, pasarán en orden de batalla al frente de sus hermanos y los ayudarán hasta que el Señor conceda descanso a sus hermanos, igual que ustedes también ellos tomen posesión de la tierra que el Señor les da.
Entonces volverán al país que les pertenece, el que les dio Moisés, siervo de Yahvé, al lado oriental del Jordán. Entonces le dijo, esta es la tierra de ustedes, pero los batalladores no se van a quedar ahí. Los batalladores van a cruzar con las otras tribus, porque esta batalla es de todo el pueblo de Israel. O sea que Israel entra en la tierra prometida tal como salió de Sinaí, como un ejército. Como un ejército. Y es impresionante el cruce del Jordán. Ellos, dicen en el versículo 16, ellos respondieron a Josué, todo lo que nos has mandado, lo haremos. A donde quiera que nos envíe, iremos. Lo mismo que obedecimos en todo a Moisés, te obedeceremos a ti. Basta con que el Señor Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. A todo el que sea rebelde de tu voz y no obedezca a tus órdenes, en cualquier cosa que les mandes, se le hará morir. Tú, sé fuerte y valiente. Ahora, primero se lo dijo el Señor, ahora se lo dice el pueblo. ¿Qué cosa es eso? Confirmación. Porque eso se lo dijo el Señor a Josué directamente. Ahora no se lo dice a Josué, se lo dice el pueblo, no se lo dice el Señor, se lo dice el pueblo a Josué. Y vemos que en este comienzo que Israel está lleno de entusiasmo, dice, no, nosotros vamos a seguir en todo tal como seguimos a Moisés. Eso es una falta de vergüenza, porque ninguno de ellos siguió a Moisés, le hicieron la vida a Moisés un yogur y tal como se le hicieron a Moisés, se la van a hacer a Josué. Pero uno se llena de entusiasmo, y ese es el peligro de todos nosotros, nos llenamos de entusiasmo y hacemos promesas en el medio de una emoción, y después cuando viene el caminar empezamos a quedarnos detrás. Por eso que yo le digo a las personas que no se confíen demasiado en las emociones. Ahí Israel estaba emocionado, vamos a cruzar y vamos a ser fieles en todo. Cuando empezó el camino, cuando empezó la batalla, empezaron a caminar a derecha y a izquierda. Y así pasa con nosotros, pero lo triste del caso es que cuando tú haces un compromiso, el Señor lo toma muy en serio. Uno tiene que tener cuidado qué cosas pide el Señor y a qué cosas se compromete con el Señor. Y si en un momento de emoción te comprometiste algo fuerte, más vale que lo cumpla. Por eso, uno tiene que tener sabiduría cuando uno pide. Por eso dice San Pablo, a veces ustedes no reciben porque piden mal. Casi ha habido un caso de una joven que venía aquí al grupo y ella hizo el pacto con Dios para todo el año en el monasterio, y le dijo al Señor que si el Señor le conseguía un buen novio, ella no iba a tener novio por un año. Pero eso es una promesa de loco. ¿Tú sabes qué? Que llegando al monasterio consiguió novio. Y me escribió de lo más apesadumbrada, EWTN, con otro nombre. Yo le dije, yo sé quién tú eres. ¿Y ahora qué hago? Pero hija, ¿cómo tú vas a hacer una promesa tan descabellada? No hagas nada, el Señor no es loco, el Señor sabe que si tú estás pidiendo eso no puedes tú comprometerte a eso. Tal lo que pediste, el Señor te lo concedió. Ahora sé fiel. Y gracias a Dios se casaron y viven muy felices y tienen niños y todo eso. Pero uno tiene que tener un poco de sentido común cuando uno hace una promesa. A veces prometemos cosas tontas y para nosotros, y el Señor, el problema es que el Señor tiene un buen juicio. El Señor, cuando oye una promesa, Él la toma muy en serio. Eso es lo que pasa con los votos religiosos, lo que pasa con los votos de los sacerdotes cuando se ordenan. El Señor lo toma muy en serio. Yo se lo decía el otro día a un novicio del monasterio, y yo se lo decía, que lo que le he dicho a ustedes muchas veces, el problema de la vida consagrada y del sacerdocio es el mismo problema del matrimonio. ¿Falta de qué? De fidelidad. Falta de fidelidad. La vida sacerdotal y religiosa está en crisis por lo mismo que está en crisis el matrimonio, porque no hay fidelidad. En un matrimonio yo estoy contigo mientras las cosas van bien y me conviene. Cuando no, chao. En la vida religiosa todo está bien mientras no tenga pleito con el abad. Tengo un pleito con el abad, recojo los matules y me voy. Es exactamente, fíjate que es exactamente lo mismo. Antiguamente el marido y la mujer en el matrimonio aguantaban por la familia, por el voto que hicieron, por los hijos, y los monjes aguantaban por la promesa que tenían. Hoy no caminamos directo, hoy caminamos a la derecha, a la izquierda, y por eso no llegamos a ningún lado. No hay fidelidad. Vamos a ver aquí en el capítulo 2. Josué, hijo de Nun,
envió secretamente desde Sitín 2 espías con esta orden: vayan y exploren el país y la ciudad de Jericó. Fueron y entraron en casa de una prostituta llamada Rahab y durmieron allí. Se le dijo al rey de Jericó: mira que unos hombres israelitas han entrado aquí por la noche para explorar el país. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: haz salir a los hombres que han entrado donde ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para explorar todo el país. Pero la mujer tomó a los 2 hombres y los escondió. Luego respondió: es verdad que esos hombres han venido a mi casa, pero yo no sabía de dónde eran. Cuando se iban, al cerrar la puerta por la noche, esos hombres salieron y no sé a dónde han ido. Persíganlos a prisa que los alcanzarán. Pero ellas los había hecho subir al terrado y los había escondido entre unos haces de lino que tenían amontonado en el terrado. Salieron algunos hombres en su persecución camino del Jordán hacia los vados, y se cerró la puerta en cuanto los perseguidores salieron tras ella. Todavía ellos no se habían acostado cuando Rahab subió al tejado donde ellos y les dijo: ya sé que el Señor les ha dado esta tierra, que nos han aterrorizado y que todos los habitantes de esta región han temblado ante ustedes, porque nos hemos enterado de cómo el Señor secó las aguas del mar de Suf delante de ustedes y a su salida de Egipto, y lo que han hecho con los 2 reyes amorreos del otro lado de Jordán, Sihón y Og, a quienes consagraron el anatema. Al oírlo, ha desfallecido nuestro corazón y no se encuentra ya nadie con aliento ante la llegada de ustedes, porque el Señor tu Dios, el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra, es terrible. Júrenme pues ahora por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes también tratarán con bondad a la casa de mi padre, y denme una señal segura de que respetarán la vida de mi padre y de mi madre y de mis hermanos y hermanas y de todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Los hombres le respondieron: muramos nosotros en vez de ustedes, con tal que no nos denuncien. Cuando el Señor nos haya entregado la tierra, te trataremos a ti con bondad y lealtad. Ella los descolgó con una cuerda por la ventana, pues su casa estaba en la pared de la muralla y ella vivía en la misma muralla. Le dijo: vayan hacia la montaña para que no lo encuentren los que los persiguen. Estén escondidos allí 3 días hasta que vuelvan los perseguidores. Después pueden seguir su camino. Los hombres le respondieron: nosotros cumpliremos ese juramento que nos has exigido con esta condición: cuando estemos entrando en el país, atarás este cordón de hilo escarlata a la ventana por la que nos has descolgado, y reunirás junto a ti en casa a tu padre, a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Si alguno sale fuera de las puertas de tu casa, caiga su sangre sobre su cabeza. Nosotros somos inocentes, pero la sangre de todos los que estén contigo en casa caigan sobre nuestras cabezas si alguien pone mano sobre ellos. Mas si nos denuncias, quedaremos libres del juramento que nos has exigido. Rahab respondió: sean según sus palabras, y los hizo marchar. Ellos se fueron y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Marcharon ellos y se metieron en el monte. Se quedaron allí 3 días hasta que regresaron los perseguidores. Estos los habían buscado por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces los 2 hombres volvieron a bajar del monte y pasaron el río, y fueron donde Josué, hijo de Nun, a quien contaron todo lo que les había ocurrido. Dijeron a Josué: cierto que Yahvé ha puesto en nuestras manos todo el país. Todos los habitantes del país tiemblan ante nosotros. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí nos encontramos este capítulo que está lleno de enseñanzas, este capítulo. Nos encontramos con esta mujer que se llamaba como Rahab. Y Rahab era prostituta. Lo dice bien claro aquí. Rahab era prostituta, pero siendo prostituta, Rahab tenía un corazón de misericordia. ¿Y por qué tenía un corazón de misericordia? Porque conocía el Dios que servían los hebreos. Y por eso Rahab le da cobijo, no por quién eran estos hombres, sino porque ella había oído del poder del Dios que caminaba con ellos, de las victorias que le había dado. Y los esconde en la casa. Y ahí hace un pacto con los hombres. Y le dice: ok, yo te escondo en la casa, pero tú vas a perdonar a todos los que entren a mi casa.
Y los hombres dijeron que sí. Entonces ellos, los perseguidores se fueron y ellos estuvieron escondidos por 3 días. Y él dijo, la señal para no destruir la casa en los que viven dentro es un cordón rojo que ponen por el lugar que nosotros salimos. Y así fue, se respetó la vida de Rahab y de su familia. Y mire esta acción de Rahab, que ¿cuál es el oficio de Rahab? Pues Rahab está puesta en la genealogía de San Lucas como una de las antepasadas de Jesús. La línea de David viene de Rahab, una prostituta. Y de ahí viene el Mesías. Y búsquenlo en la genealogía para que ustedes encuentren a Rahab puesta ahí. Mira, como decía Salvador Gómez, muchas personas que tuvieran una abuela prostituta la esconderían. Y tratarían de decir, no, ella era enfermera, qué sé yo. Tú sabes lo que otros lo hubieran escondido. En el Evangelio la exhiben como progenitora del Señor. ¿Tú sabes por qué? Porque esta fue una mujer que a lo mejor tuvo pecado como la prostitución, pero era una mujer de corazón, de misericordia. Y no solo de misericordia, de amor por los suyos. Es lo que el Señor le va a decir más tarde a María de Magdala, mucho amado, a la que mucho se le ha perdonado. Porque como esta mujer, María de Magdala, la patrona de nuestro hermano que está de visita, como esa mujer, que no dice la Biblia que era prostituta, pero dice que sacaron 7 legiones de demonios de ella, lo cual es bastante. Como esa mujer que tenía 7 legiones, cada legión tenía 1000 soldados, imagínate tú, de espíritu, terminó delante de la cruz al lado de María, la toda pura. Tú ves como, Señor, cuando hay un corazón que ama y de misericordia, borra y olvida. Y esto fue lo que salvó a Rahab. Y por eso, créanlo o no, Rahab aquí pasa a ser símbolo de la iglesia. Aquella que salva a todo aquello que se pone bajo su techo. Y nosotros no sabemos, pero podemos especular. A lo mejor la familia de Rahab no quería saber nada de ella. Eso era una vergüenza. Porque la familia de Rahab a lo mejor se pensaban que eran muy puros. Sin embargo, ¿quién salva a todos los demás? La misericordia de una persona que oye hablar de ¿qué? Del poder de Dios. Mira tú qué clase de enseñanza tiene. ¿Y por dónde se sabe que esa casa va a ser preservada? Por un cordón rojo. Como nosotros sabemos que somos preservados por la sangre de Cristo, que salió de su costado. La conversión. ¿Y cómo estos hombres estuvieron escondidos? ¿Cuánto? 3 días de sus perseguidores. Cómo Jesús tuvo 3 días bajo la tierra, escondido de sus perseguidores, y resucita. Fíjate cómo todo esto es una configuración del Evangelio. Vemos cómo esta mujer, ¿qué se iba a imaginar esta mujer cuando hizo este pacto con esta gente? Que iba a ser una de las progenitoras del Mesías, Dios de Israel. Mira cómo un acto que hacemos puede marcarnos para toda la vida. Y como estos, ¿cuántos casos no? Hay un caso muy hermoso que yo siempre que voy a Notre Dame, en París, a la Catedral de Nuestra Señora, yo recuerdo, y siempre cuando voy, pues se los menciono a la gente, no recuerdo el nombre de esta señora que tenía una de las casas de prostitución más famosas de París, ahí cerca de Notre Dame, de la Catedral de Nuestra Señora. Esto fue en el siglo XIX, no fue hace mucho tiempo. Y las muchachitas, pues parece que hacían bastante buen trabajo en Cuaresma, porque se ponían a dar vueltas por los alrededores de la catedral y parece que pescaban a algunos que iban por un retiro, pero nunca llegaban al retiro. Y ella salió a dar una vuelta como encargada de la casa y el arzobispo de París estaba dando un retiro. Y el arzobispo de París estaba caminando por toda la iglesia en procesión con la custodia y estaba gritando, el amor no es amado. Y seguía gritando, el amor no es amado. Y ella oyó esa gritería y entró. Y cuando ella entró, que el arzobispo pasó, le puso la custodia en la cabeza. Para no hacer la historia larga, la mujer se convirtió y la casa de prostitución que ella tenía la dio para un monasterio carmelita. Y ella pidió que solamente le dejaran un cuartito donde ella pudiera vivir, aunque no profesara, guardando la orden. O sea, es lo mismo que Rahab. Esto es lo que le dice Jesús a María Magdalena. Mucho se te ha perdonado, porque mucho has amado. Muchas veces la gente, ¿de qué sirve una vida virtuosa toda la vida si es estéril?
Vaya, no estoy animando a nadie a la prostitución. Pero hay muchas personas que tienen una vida virtuosa, hay muchas personas que tienen una vida virtuosa, pero no tienen misericordia. ¿De qué vale? Y por eso a mí me preocupa tanto que el estado del clero y de los consagrados, porque ¿de qué vale dejar tu familia, no formar un hogar, hacerte sacerdote, hacerte religiosa y después no tener misericordia? No te sirve absolutamente de nada. Yo creo que estamos formando en los seminarios, muchos noviciados, muchas personas con grandes conocimientos teológicos, pero no lo estamos enseñando a tener un corazón de misericordia. Pues tú sabes cómo se gana la misericordia en el corazón, de rodillas, hasta que te salgan callos en las rodillas, es como se gana la misericordia. Como decía de la predicación San Juan de Ávila, que se puede aplicar a esto, San Juan de Ávila decía que el predicador no debe gastarse tanto los ojos estudiando como las rodillas orando. Y es una gran verdad. No hay que gastar, uno que predica no hay que gastar tanto los ojos estudiando como las rodillas puestas en el piso. Y eso se puede aplicar a la misericordia de Dios. Y verdaderamente veo mucha gente que hace un esfuerzo y dejan montones de cosas, pero tienen una vida dura, tienen una lengua dura para el juicio, Y esa es la misma actitud de los fariseos. Y es una pena que una vida virtuosa se pierda por no tener misericordia. Y eso es lo que Jesús le gritó a los fariseos en su propia cara, que a nosotros nos parece tan hermoso y no fue hermoso. Cuando Jesús le dijo a los fariseos, las prostitutas y los ladrones van delante de ustedes al reino de los cielos. A nosotros nos parece ahora, amén, pero en ese momento, nosotros pensamos que los fariseos eran una gente con un diente verde y un pelo en la nariz. Los fariseos no eran así. Los fariseos, le voy a decir la característica de los fariseos, iban a todas las funciones, cumplían todo el culto del templo, pagaban el diezmo del templo, daban dinero para las obras de caridad, guardaban toda la ley, trataban de guardar todos los mandamientos de la ley y eran personas de buena sociedad y buenos educados. O sea, es el equivalente a una persona que vaya hoy a una de, qué sé yo, a Little Flower o a St. Jude. Como está diciendo, el punto que les quería decir, los fariseos no eran gente extraña, los fariseos eran gente de calidad, de educación, gente culta, gente religiosa, gente que iba al templo, gente que cumplía con toda la ley, gente que trataba de no desviarse un momento pero ¿qué cosa le faltaba a los fariseos? La misericordia. Por eso Jesús le dice a esa gente que pertenecían a movimientos, qué sé yo, como una persona que pertenece a Maús aquí, que pertenece a cursillo de cristiandad, una gente que pertenece a todo eso, a los Opus Dei, que pertenece al camino neocatecumenal, lo que sea, y que el Señor le diga, las prostitutas y los ladrones van primero que tú al reino de los cielos. Por decir eso se queda vacío un grupo y la gente no vuelve. Nosotros vemos el Evangelio y lo vemos muy hermoso. ¡Ay, qué hermoso! Eso fue una bofetada para los fariseos que cumplían todo. Decían, pero ¿cómo este hombre nos dice eso? Nosotros que pagamos, damos dinero, cantidad, nosotros que cumplimos la ley, ¿cómo nos va a decir que las prostitutas, a esas mujeres que andan por ahí, abajo del expressway y los ladrones, ¿cómo se van a ir delante de nosotros al reino de los cielos? Sencillamente por una palabra, conversión. Muchas veces los que se creen buenos nunca tienen necesidad de convertirse. Y por eso dice un escritor brasileño que se llama Márcio Moreira Alves, él decía en un libro que tiene que se llama Un grano de mostaza, que muchas veces que ha sido sometido a una tradición cristiana tradicional le da doble trabajo al Espíritu Santo para convertirse. Porque tú dices a cualquiera, tienes que convertirte. Ay, pero que convertirme si voy todos los domingos a misa, si yo pertenezco al grupo tal. O sea que una persona que no está convencido, que tiene pecado, es una persona que no tiene conversión. Por eso todos estos grandes casos, todos estos grandes santos han sido grandes pecadores. Y por eso en San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Por eso el camino de la santidad, el camino de la conversión, no es para en un momento determinado ni para ninguna clase determinada. El camino de la conversión es para toda la persona que en un momento determinado se encuentra con Jesús y se da cuenta que tiene que cambiar lo que estaba haciendo. Y por eso hemos visto que ha habido grandes santos que han sido anteriormente grandes pecadores. Y tenemos grandes santos que han sido personas virtuosas desde su nacimiento, porque una cosa no
no quita la otra, pero el problema es que el camino de nuestro Dios no es del pasado, ni el camino de nuestro Dios es del futuro. El camino de nuestro Dios es del presente. No me digas lo que hiciste. Ah, porque yo estudié con las teresianas. Olvídate las teresianas, ya eso pasó. Tú sabes, no, porque yo iba a misa. No, el cristiano no vive en pasado, el cristiano vive en presente. El cristiano puede haber vivido toda una vida de virtud y en un momento perder toda la salvación. Como vamos a ver que más adelante le pasó al rey Osías, creo que fue uno de los reyes de Israel, que se crió en el templo, en el Santo de los Santos, escondido, porque la que lo quería matar su abuela Jezabel, creo que era Jezabel, porque eso va a venir más adelante. Se crió en el templo 40 y pico de años, un hombre virtuoso, al pie del altar todos los días. Se hizo rey y en 7 meses los amigos lo corrompieron y perdió el trono. O sea, todo 40 y pico de años de vida de virtud la perdió en 6 meses. O sea que con Dios no vale lo pasado, con Dios vale el presente. Porque ni siquiera el futuro, porque el futuro todavía no ha llegado y ni sabemos si va a llegar. Por eso, de una vez yo leí un libro que decía que el cristiano es una persona con vocación de presente, no con vocación de futuro. ¿Y qué decía? ¿Por qué? Decía, porque todo lo que esperamos ya existe en Cristo. O sea, ¿qué espero yo? La vida futura. Pero es que la vida futura ya es una realidad en Cristo. Luego entonces es un eterno presente. Todo lo que esperamos es presente ya. Por eso la vocación del cristiano tiene que ser de presente. Tú tienes que evaluar lo que tú estás haciendo hoy, no lo que hiciste. Y eso es una bendición, sobre todo para los pecadores, porque saben que con un simple arrepentimiento te ganas el cielo. Y tenemos que ser como Josué, como el pueblo de Israel. ¿Por qué Rahab acogió a estos hombres en su casa? Porque sí, pero la misericordia no era de gratis. Ella había oído que el Dios de esta gente era poderoso. Y eso es lo que nos falta a nosotros muchas veces. Nosotros nos falta decirle a otra gente que el Dios de nosotros es un Dios poderoso, un Dios de milagros. Como no decimos eso, la gente anda buscando milagros en la botánica que está allá al lado y en otras cosas. Y esa gente que están buscando en las botánicas y en la nueva era, están buscando poder, no son gente mala. Son gente que están buscando poder porque nosotros no le hemos dicho que el Dios de nosotros tiene poder. Así que a la hora de juzgar, el Señor no lo va a juzgar a ellos, nos va a juzgar a nosotros, que no se lo hemos dicho. Porque antes que nosotros se lo dijera, vino uno de ellos y se lo dijo. Porque ellos tienen ese celo en proporcionar su poder, entre comillas, y nosotros no. ¿Será que no estamos seguros que el Dios de nosotros es un Dios de poder? Por eso una de las características del líder vimos que era tener constancia de ¿qué? Del poder de Dios. Fíjate lo que dice Rahab, yo he oído que el Dios de ustedes es poderoso y las cosas que ha hecho en el camino. Y eso es lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, que el Dios de nosotros es poderoso y las cosas que ha hecho en nuestra vida y la vida de la gente que nosotros conocemos. Es lo que tenemos que hacer. Por eso este capítulo de Rahab es un capítulo para todo un retiro. Allá hay muchísimo que decir de una cosa que parece una simple historia pasajera. Pues eso nos enseña que si queremos pasar al plan de la salvación, tenemos que ser testigos de un Dios poderoso. A la gente le deslumbra el poder, desafortunadamente. Por eso que la gente rica pues deslumbra a tanta gente porque deslumbra el tener poder. Pues el Dios de nosotros es el que tiene verdadero poder. ¿Por qué no deslumbra más? Porque nosotros no lo predicamos. Muchas veces nosotros predicamos el Dios de nosotros en pasado. Y yo cuando digo una predicación en la misa en pasado, digo, esta predicación no tiene poder. Dice María, me mira como diciendo, como una predicación en pasado. Una predicación en pasado, Jesús sanaba, Jesús caminaba, Jesús bautizaba, Jesús, eso es una predicación en pasado. A mí que me importa que Jesús caminaba. ¿Tú sabes lo que me importa a mí? Que Jesús camina. Y a mí que me importa que Jesús sanaba. A mí me importa que Jesús sana. ¿Qué me importa a mí que Jesús sanaba hace 2000 años? ¿Y a mí quién me sana? Eso es lo que hay que predicar. Tenemos un Dios en presente. No tenemos un Dios en pasado. Espero que se la haya grabado. Estudien en su casa la historia de Rahab. Es una historia donde hay muchísimas figuras de donde sacar, pero no nos podemos detener más porque si no el libro Josué nos va a tocar pues eternamente.
eternamente. La semana que viene empezamos a ver el cruce de Jordán, pero les dije que el libro de Josué es un libro hermoso y tiene también, como todo el Deuteronomio, tiene muchas enseñanzas para cada uno de nosotros.